Las brujas se querían llevar a mi hermanita en Durango. Hola Pepe, te quiero contar mi historia y me gustaría que fuera anónima. Todo comenzó cuando yo era aún un niño. En ese entonces vivía con mi mamá y con mi hermano gemelo. Radicábamos en Gómez Palacio, Durango, en un lugar llamado Carmelitas. Mi papá biológico nunca nos procuró a mi hermano y a mí, así que mi madre siempre fue la que se hizo cargo de nosotros. Después de un tiempo, mi mamá decidió formar una nueva familia, con un señor llamado Rubén. En ese entonces, nuestra economía estaba mal, pero nosotros no lo notábamos, ya que apenas teníamos 5 años. Mi vecindario era muy humilde y de bajos recursos. Una noche como cualquier otra, nosotros andábamos jugando en la calle con nuestros amigos, pero más o menos como entre las 8 y las 9 de la noche llegamos a nuestra casa, pero notamos que la puerta no se podía abrir. Estuvimos tocando, pero nadie nos abría, y eso no era normal. Estuvimos forzando la puerta por un buen rato, hasta que por fin abrió. En cuanto entramos, lo primero que vimos fue que Rubén estaba en el piso inconsciente, y mi mamá no se veía por ningún lado, así que mi hermano y yo la estuvimos buscando por todos lados. Le gritábamos, pero no nos respondía. Fuimos a todos los cuartos, al baño, pero nada. Por alguna razón me asomé por la ventana y vi que mi madre estaba en el patio trasero recostada en una manta negra, pero esta manta tenía un bordado muy extraño. Nuestra inocencia de niños hizo pasar desapercibida esa terrorífica escena. Solo creímos que mi madre estaba descansando. Tiempo después supimos que mi madre estaba embarazada y esa situación que habíamos vivido iba relacionada con su embarazo. Yo esperaba con ansias a mi hermanita, pues para ese momento ya nos habían dicho que iba a ser una niña. Pasaron los meses y mi madre se alivió de nuestra hermana pequeña. Ya recién nacida, todo iba muy bien. Mi hermano gemelo y yo, como de costumbre, seguíamos saliendo a jugar todas las tardes y regresábamos como entre 9 o 10 de la noche más o menos. Pero en una de esas ocasiones estábamos en la calle jugando. La verdad, ese día se nos pasó el tiempo volando, ya que cuando decidimos regresar a casa vimos que ya casi era cerca de la medianoche. Cuando llegamos a nuestra casa, la puerta estaba abierta y todo estaba apagado, excepto una luz en el patio trasero, así que decidimos ir a investigar, pero lo que presenciamos fue sumamente horrible. Rubén estaba de rodillas y mi mamá junto con él. Al parecer no se podían mover. Nuestra sorpresa fue al mirar hacia arriba, ya que ahí estaba un ave enorme, medía como 1 metro de alto, y con las alas abiertas yo creo que podría medir hasta 2 metros. Recuerdo que esa ave emitía un aura muy escalofriante y daba una pestilencia horrible. Su mirada era como la de un ser humano. De verdad, esa era una escena tétrica. Mi hermana pequeña estaba tirada en el piso, cerca de unas veladoras, como si estuvieran haciendo algún tipo de ritual. En ese tiempo, mi hermano y yo aún éramos muy pequeños, así que estábamos totalmente en shock. No podíamos creer lo que estaba pasando. Lo único que hicimos en ese momento fue irnos corriendo muy rápido y nos escondimos en nuestra habitación. Desde ahí solo se escuchaban unas carcajadas horribles. Pasaron un par de horas y al parecer todo se iba tranquilizando, porque ya no se escuchaba nada. Mi hermano y yo tomamos valor y decidimos salir a ver qué pasaba. Cuando llegamos a la sala, vimos que mi madre estaba llorando y Rubén, su pareja, tenía a mi hermana entre sus brazos. Estaba totalmente fuera de sí y solo repetía: "Casi te llevan, mi niña". Después de ese acontecimiento, mi madre llevó a un padre a bendecir la casa, lo que al igual no sirvió de nada, ya que todos los días, como a las 2 de la madrugada, llegaban unos pájaros enormes a la azotea. Mientras silbaban, reían y hablaban. Al crecer mi hermana, todo se calmó por un tiempo. Para este punto ya sabíamos que eran unas brujas las que se la querían llevar. Pasó el tiempo y por fin pudimos mudarnos de ese lugar. En ese tiempo mi hermana ya sabía hablar y nos comenzó a decir que en esa nueva casa una señora la molestaba. Nosotros no le dábamos importancia, pues ya no veíamos ni escuchábamos nada, hasta que un día mi hermana estaba jugando en el patio y nos dimos cuenta que hablaba sola, pero cuando salimos a revisar vimos que un ave enorme le decía que se acercara a ella, que no le iba a hacer nada.
Nosotros nos asustamos demasiado y metimos corriendo a mi hermana, mientras vimos cómo esa cosa salió volando mientras se burlaba. Mi madre no tuvo más remedio que volver a llamar a un sacerdote y bautizar a mi hermana, ya que le habían dicho que las brujas ya le habían echado el ojo y no pararían hasta llevársela. Después de su bautizo todo se calmó. Aún suceden cosas extrañas en esa casa, pero ya no volvieron a molestarnos esos seres demoníacos. Órale amigos, qué historia tan interesante. Me gustó mucho más porque habla sobre las brujas y la forma en cómo a los niños los protegen de estos seres. La verdad es bien sabido que siempre con el bautizo pueden ayudar a los niños para que dejen de ver a estos seres malignos. Pero bueno, una historia muy interesante que nos mandaron desde Durango, México. Un saludo hasta allá, muchas gracias por mandarla y vamos a continuar con la siguiente historia que se llama Ahuyenté a una bruja que se quería llevar a mi hija en Tlaxcala. Hola Pepe, te quiero contar mi historia. Comienza así. Yo tengo el don de poder curar a las personas, ver cosas que no son de este mundo y ayudar a los demás. Cuando era niño, mis padres me llevaron con una señora para que me hiciera una limpia, ya que por las cosas que veía pensaban que me habían hecho algún mal. Pero ahí la señora les explicó que yo tenía un don, pero me hizo un trabajo, porque les dijo que si yo desarrollaba ese don, en un futuro me inclinaría por la magia oscura, y en vez de ser algo bueno, yo lo iba a usar para hacer el mal, y buscaron suprimir ese poder. Bueno, ya sabiendo esto, te contaré cómo ahuyenté a una bruja que se quería llevar a mi hija. En esa ocasión, estábamos en casa. Mi tía tenía como 1 mes y medio de nacida. En ese tiempo, aún vivía con mis papás, y mi hija dormía con mi esposa. Esa noche que pasó todo lo que te voy a contar, yo entré a mi habitación. Te voy a dar un poco de contexto sobre cómo estaba acomodada la habitación, para que me entiendas. En la entrada del cuarto, al lado de la puerta, había un gran espejo, que casi tapaba toda la pared. Una alfombra que cubría todo el piso de la habitación. Tenía una cama individual, casi al ras del piso. En esta dormía mi esposa junto a la bebé, mientras que yo dormía a un lado, pero en el piso en una colchoneta. La cama estaba tan chiquita que parecía que mi esposa e hija dormían casi en el piso conmigo. Te cuento todo esto para que entiendas lo que sucedió. Esa noche ya todos dormíamos, y en mis sueños vi que me encontraba en un panteón con muchos niños, de entre 5 y 6 años más o menos. Uno que otro cargaban a bebés en los brazos. Se me hizo muy raro, porque todos llevaban unas veladoras encendidas. En ese momento me di cuenta que yo también llevaba una veladora, pero yo la traía apagada, y recuerdo cómo le dije a los niños que me ayudaran a prenderla, pero ellos me decían que no, porque yo no era de ahí. Me empezaron a decir y a repetir que despertara, que cuando despertara iba a entender todo. Recuerdo que no les hacía caso y solo iba caminando detrás de ellos. Los seguí por un rato en mis sueños. Caminamos bastante hasta llegar a una casa grande que estaba rodeada con una gran cerca. Cuando llegamos a la entrada de la cerca, pude ver que en la puerta de entrada había 2 mujeres vestidas de negro, y cuando los niños iban entrando a esa casa, sus velas se iban apagando. Cuando yo estaba a punto de entrar, las mujeres se reían y me decían: tú no pasarás, lárgate de aquí, ¿qué haces? Vete, lárgate. Yo les decía: voy a pasar quieran o no, ¿ustedes quiénes son para impedirme el paso? En eso estaba cuando un niño me dijo: ya te dije que te despiertes, despierta, y me quemó con su veladora. De la impresión y el dolor me desperté de un sobresalto. Inmediatamente me di cuenta que ahí en la oscuridad de la habitación estaba parada una mujer en la esquina, viendo a mi bebé mientras se burlaba. Yo trataba de moverme, pero no podía. A pesar de la oscuridad y que no podía ver, escuché cómo claramente la bruja me dijo: te avisaron esos pinches niños, ¿verdad? Ellos ya son míos, y tu hija pronto también lo será. Yo le comencé a decir que se fuera, que se largara de ahí, o que si no, se iba a arrepentir, que no sabía con quién se había metido, pero ella solo se reía a carcajadas de mí. Yo escuchaba que su risa se escuchaba por toda la casa, y yo gritaba para que vinieran a ayudarme, pero parecía que nadie se daba cuenta. Ella solo se reía y me dijo: por más que pidas ayuda, nadie vendrá, todos duermen. Yo estaba desesperado, volteé a ver a mi esposa,
y estaba sola en la cama. Mi hija no se veía por ningún lado. Dirigí mi mirada a la puerta de la habitación y me percaté que estaba abierta. La bruja se seguía burlando y me comenzó a decir que ya había sacado a la niña y que se la iba a llevar. Yo estaba desesperado, seguía sin poder moverme, así que solo empecé a insultar a la bruja. Le decía groserías, pero ella solo se seguía riendo. En mi desesperación comencé a rezar. Le decía que se fuera y también le dije que estaban malditas, que ni siquiera Dios las quería, que las odiaba y que jamás iba a encontrar la paz. Ella solo se me quedó viendo y comenzó a acercarse a mí. Conforme se acercaba, yo comenzaba a rezar con más intensidad. No sé qué pasó, pero de la nada mi cuerpo reaccionó y solo me aventé a abrazar a mi pequeña, que para ese punto ya pude ver de nuevo ahí en la cama. En eso sentí unas manos tocando mi espalda, mientras me decían que qué me pasaba. Era mi esposa. Me comenzó a preguntar que qué tenía. Yo estaba todo sudado y aún muy desconcertado por lo que acababa de pasar. Solo le grité entre lágrimas que esa maldita estaba ahí. Mi esposa no entendía a qué me refería y solo me preguntaba que quién estaba ahí. Yo le respondí que la bruja. Estábamos totalmente en shock cuando mi mamá se acercó a mi cuarto y nos dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Yo le respondí que la bruja había venido por mi hija. Mi mamá se me quedó viendo, pero también estaba un poco confundida. Estábamos en eso, cuando mi esposa gritó muy asustada: ¡Dios mío! ¿Y esas pisadas de quiénes son? No me lo van a creer, pero en mi alfombra estaban marcados los pies de aquel ser. Eran enormes y justo estaban marcados en el mismo rincón de la habitación donde yo la había visto. En ese mismo instante se escuchó una carcajada y un aleteo arriba de la casa. Yo claramente escuché que también gritó diciendo: ¡volveré! Pero ni mi esposa ni mi madre lo escucharon. Al día siguiente fuimos con un tío que se dedica a la brujería. Al verme me dijo: ¡ay, hijo! ¿Por qué te le pusiste al tú por tú a la bruja? Yo pensé que quizá mi madre o mi esposa le habían dicho a mi tío lo que había sucedido la noche anterior. Yo solo le contesté: ¿ya te contaron? Y él me respondió: no, pero lo veo en tu rostro. Yo me quedé un poco confundido, así que le pregunté que qué era lo que veía. Y él me contestó: ya sé cómo te le pusiste a ese ser y defendiste a tu hija. Yo solo te puedo decir que corriste con suerte, porque esa bruja es muy poderosa. Pero si tú quieres la puedes tirar y yo te puedo enseñar cómo hacerlo. Pero por lo mientras vamos a proteger a tu hija, que es lo más importante ahorita. Pero es muy importante que la bautices inmediatamente, porque lo que yo le haré no durará mucho. Al finalizar, mi tío me dijo que la bruja sabía que yo estaba ahí y también sabía cuánto tardaría esa protección que le había hecho, que nos estaría acechando. Yo le pedí que me enseñara a tirarla. Le dije que tenía que defender a mi familia. Si esa cosa quería pelea, pelea le iba a dar. Él solo se me quedó viendo y me dijo: mira, ve con tu tía, pídele que te dé 2 ramas de árbol de tejocote, forma una cruz con ellas, las enredas con un listón rojo y les echas agua bendita. Las tienes que rezar y las pones en tu azotea, exactamente arriba de la puerta que da a la calle, y en la puerta de la entrada a tu habitación pon unas tijeras en forma de cruz con un listón rojo. También me dijo que en la azotea echara sal en las esquinas y que con eso iban a dejar de estar chingando, porque ya no podría entrar a la casa. Me advirtió que tuviera cuidado, porque ahora iban a ir tras de mí, como venganza por no haberse podido llevar a mi hija. Yo no le tenía miedo, lo que me importaba era que mi hija estuviera bien, pero tampoco quería dejar que mi hija creciera sin su padre. Sabía que tenía que defenderme, no me iba a dejar de esa cosa, así que le pedí a mi tío que me enseñara cómo defenderme. Él se quedó en silencio y pensando por unos minutos, pero al final me dijo: apréndete esta oración, es la magnífica, te la tienes que aprender muy bien, al derecho y al revés. La tienes que decir con devoción y sin equivocarte para que funcione. Yo acepté y desde ese mismo momento comencé a estudiarla. Esa noche salí a trabajar, pero antes de irme hice todo lo que mi tío me pidió y me fui. Cuando ya regresaba de trabajar, eran como las 2 o 3 de la mañana.
No recuerdo bien la hora, pero al momento de que di la vuelta en la esquina para poder llegar a mi casa, pude ver una pequeña fogata debajo de un árbol, muy cercano a mi casa. Cuando me fui acercando, se comenzó a hacer más grande la luz de esa lumbre. Comencé a rezar con mucha devoción y sin equivocarme. Solo oía risas, pero después gritos y más gritos. La lumbre se iba haciendo más grande conforme me iba acercando. Podía ver a 2 personas gritando. Yo rezaba con mucha fuerza, y al momento de acabar, escuché un fuerte grito. De la nada, la lumbre se apagó. Me ganó la curiosidad y fui hacia el árbol. Pude ver 2 pisadas y el pasto quemado. Me quedé helado y sentí un fuerte escalofrío que me caló hasta los huesos. Solo me di la vuelta y antes de entrar a mi casa, vi como esa pequeña lumbre en ese mismo árbol volvió a prender. Yo les grité que se largaran, que a mi casa jamás iban a poder entrar. Así estuvimos por varias noches, hasta que bauticé a mi hija. Gracias por leer mi historia. Cada noche y en mi trabajo te escucho. Saludos desde Tlaxcala. Órale, qué padre historia. Saludos hasta Tlaxcala. Muchas gracias por habérmela enviado. Es muy parecida a la anterior, que nos habla de las brujas, cómo buscan llevarse a los niños. Sin embargo, creo que la diferencia en esta historia es que tú te supiste defender, o más que nada que tú tuviste las personas que te pudieron guiar para poder hacer esto. Yo también había escuchado que la oración de la Magnífica es muy buena para alejar malos espíritus. Entonces, si por ahí la quieren leer, búsquenla en internet y apréndansela. Es muy buena. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente historia, que se llama Los Nahuales de la Sierra de Michoacán, historia de un maestro. Hola Pepe, esta anécdota que te cuento pasó hace como 11 años, cuando fui egresado de la normal como maestro. En mi primer trabajo me mandaron a 2 compañeros y a mí a la Sierra de Michoacán. Omitiré el nombre exacto, porque es una zona conflictiva y no quiero exponer a nadie. Los 2 compañeros y yo llegamos a la comunidad. A partir de ahí, todavía teníamos que tomar una camioneta pasajera que subía hacia lo más alto de la sierra, pues a pie estaba muy cansado. Todo iba bien, la gente nos recibió y trató de maravilla. Ya teníamos como un mes trabajando en lo alto de la sierra. La gente nos trataba muy bien, ya que los maestros en esa zona no duraban mucho. Además, nos hicieron unos cuartos cerca de la escuela para dormir. Recuerdo que solo había una tienda en toda la zona. La gente era muy humilde y vivía de la siembra de cosas ilegales. Aunque tenían mala fama, a nosotros nos trataban muy bien. Siempre nos daban de comer y algo de tomar. Un día viernes después de clases, a un compañero se le ocurrió irnos al pueblo de abajo para ir a tomar algo y a ver si podíamos conocer muchachas, a lo cual accedimos los 3. Bajamos a la comunidad que seguía, entramos a un bar y como a los 10 minutos entraron 2 señores. Uno se veía ya muy grande de edad y el otro muy delgado y alto. Recuerdo que se nos quedaban viendo muy raro, pero aún así no les dimos mayor importancia. El tiempo se nos pasó muy rápido, tanto que la camioneta pasajera que podíamos tomar de regreso se nos pasó. Así que decidimos emprender el camino a pie, lo cual fue un gran error, pues cuando nos dimos cuenta ya llevábamos como 40 minutos caminando y estaba muy oscuro, casi no se veía nada. De pronto, en una piedra estaba sentado el señor alto y flaco que vimos en el bar y nos preguntó: ¿qué hacen por aquí? A lo que nosotros lo ignoramos y no respondimos, así que seguimos caminando. Sentía que el camino no se acababa, porque de repente ese señor flaco ya no era un hombre, más bien era algo así como un perro muy peludo, pero no nos atacó, solo iba entre el medio del monte, como si nos estuviera vigilando. Pero de repente brincó otro perro mucho más grande, se abalanzó sobre ese animal y se empezaron a pelear muy feo. Nosotros comenzamos a correr, creímos que esas cosas nos podrían alcanzar. Aún faltaba mucho para llegar al pueblo, pero sucedió algo increíble, ya que a lo lejos distinguimos que venía gente del pueblo a buscarnos. En cuanto nos vieron, nos preguntaron que si estábamos bien y que nos fuéramos con ellos. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando, pero por fin llegamos al pueblo. Estábamos impactados.
y nos percatamos que las personas como que esperaban a alguien más, pero no sabíamos de quién se trataba. Después de 20 minutos llegó un señor con sangre en su espalda. Nosotros siempre lo veíamos pasar arriba del cerro. Era muy callado. En esa ocasión volvió a vernos. Movía sus manos como saludándonos y muy feliz al vernos a salvo. Con el pueblo hizo el mismo gesto, sonrió y movió sus manos. La gente empezó a rezar y a poner barro con hierbas en sus heridas. Después de todo lo que pasó, nos confesaron que en ese pueblo son nahuales y que las personas que estaban en el bar también lo eran, pero mantenían una rivalidad con los de aquella comunidad. Más tarde nos contaron que sus enemigos del otro pueblo nos siguieron porque percibieron el olor de ellos, pero ellos al ver que ya era noche empezaron a buscarnos. Nos estaban olfateando y supieron que ya veníamos de regreso, pero también olieron a 3 nahuales enemigos, por eso fue que fueron a buscarnos. Al siguiente día nos dijeron que ya no podíamos estar en ese pueblo, porque estos nahuales ya tenían nuestro aroma y era peligroso, pues ya nos exponía ante ellos e iban a buscar venganza porque se habían deshecho de uno de ellos. Más tarde, ya para salir, nos llevaron hasta la terminal para dirigirnos a Morelia. Ya rumbo a Morelia se subió un muchacho con muchos collares de dientes. Se nos quedó viendo un poco sospechoso, así que las 3 personas que nos llevaron a la central esperaron hasta que se fuera el camión. Al llegar a Morelia, cuando bajamos, increíblemente esas 3 personas estaban sentadas en una silla de espera y al vernos solo sonrieron. Uno de ellos se levantó y se metió al camión, donde nunca más lo vi bajar, y ni a aquel muchacho que nos había visto raro. Órale, amigos, esta historia me gustó mucho. Nos habla de, creo que es uno de sus temas favoritos, los nahuales. También es uno de mis temas favoritos. Y aquí nos explican cómo en la sierra de Michoacán o en las sierras más alejadas de diferentes estados, yo creo que existen muchas cosas de este tipo. Es una historia muy interesante. Aquí coméntenme cuál es la historia que más les ha gustado. También regálenme un like, compartan el video, dejen un comentario. Me ayudan mucho y no les cuesta nada. Vamos a continuar con la siguiente historia, que se llama El hombre de la cueva, historia enviada de Veracruz. Hola Pepe, primero que nada buenos días. He visto tus videos de muchas personas que te mandan sus historias y me animé a escribirte. Por seguridad, quiero que sea anónimo. Esto que te voy a contar me lo contó mi abuelita y le pasó cuando tenía 7 años, por el año de 1962, en una comunidad de la zona cañera de Veracruz, México, donde vivía con su abuelita, porque sus papás habían fallecido. Me contó que como no tenían agua en esa comunidad, ni tampoco luz eléctrica, un día como a las 5:30 de la tarde, su abuelita la mandó a traer agua al río de otra comunidad, que estaba como a 10 minutos de donde ella vivía. Dice que ella no quería ir, pues ya era bastante tarde, y a esa hora ya no había gente en el río, pero su abuelita la obligó a ir. Entonces agarró la burra y se fue. Dice que para llegar al río pasaba por un camino de cruces, debido a toda la gente que encontraban fallecida en ese camino, y más adelante pasaba por enfrente de una cueva. Cuando llegó al río, llenó los galones con agua, los acomodó encima de la burra y agarró camino de regreso. Cuando pasó por enfrente de la cueva, dice que empezó a salir un viento por dentro de la misma, y de repente salió un hombre muy alto, tan alto como un árbol, y delgado como el palo de una escoba, blanco como el papel. Dice mi abuela que aquel hombre hacía un lamento, como con mucho dolor, y le hacía señas con la mano, como para que fuera con él. Ella se subió arriba de la burra, y cuando llegó a las primeras casas que había, empezó a llorar. Pero una señora que vivía en la entrada del pueblo le preguntó que por qué lloraba, y ella le dijo que en la cueva le había salido un hombre, que le había hecho señas, que por el camino se le iba a aparecer. Dice la señora que se ofreció a llevarla a su casa, y por el camino se les hizo de noche. Cuando llegaron a su casa, la señora regañó a la abuela de mi abuelita. Le dijo que por qué andaba mandando a la niña a traer agua a esas horas, y mi abuela le contó a su abuelita lo que había pasado. Desde ese entonces, su abuelita ya no la mandó a traer agua sola, y menos a esas horas. Órale amigos, qué padre historia. Hay muchas cuevas en México, bueno, me imagino que alrededor del mundo.
y a veces es increíble e impensable lo que puede haber dentro de ellas. Y la verdad es que yo creo que tu abuelita corrió con suerte. Qué bueno que está bien para que nos haya podido contar la historia, tener a sus nietos como tú, y que tú también puedas mandarnos la historia. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente historia, que se llama El cuarto embrujado de Morelos, México. Hola Pepe, te comparto mi historia pidiéndote que sea anónimo. Somos del estado de Morelos, México, y esto pasó aquí mismo. Nosotros éramos una familia de 3, mi esposo, mi hija y yo. Empezamos a rentar un cuarto en una vecindad muy bonita y silenciosa, pero comenzamos a notar cosas raras, como que se abría la regadera solita, se movían cosas, y fue subiendo todo, a tal punto de darme parálisis del sueño. Y no tan solo era lo malo que nos pasaba, también nuestro matrimonio empezó a ir mal, al grado de separarnos. Yo me fui a casa de mi mamá, y cuando sacamos todas las cosas, empezó lo peor. Mi hija de 1 año y medio empezó a despertar en la madrugada, exactamente a las 3, gritando y llorando. Ella, por su edad, todavía no sabía hablar, solo sabía decir papá, pues por los sustos que tenía, empezó a decir, ahí está, ahí está. Comenzamos a rezar, pero era lo peor. El ente se acercaba más a ella y la quería agredir. Lo bueno que la pareja de mi mamá sabe mucho de curaciones y cosas de esas. Él hizo una limpia en la casa y mi hermana, que también tiene el don para curar y ver fantasmas, le ayudó. Solo que en la limpia le fue muy mal a mi hermana, pues empezó a vomitar mucha saliva y dice que sentía como bolas de pelos en la garganta. Veía una sombra negra muy grande en la esquina donde mi niña siempre señalaba que veía algo, y pensamos que con esa limpia sería suficiente, pero no fue así. En esa misma noche estuvo peor. Mi hija empezó a gritar más fuerte y sentía como si la jalaran. Tuvimos que correr a otro cuarto de la casa y queríamos rezar, pero lo que nos atormentaba no nos dejaba. Entonces llamamos al Señor que cura, y al día siguiente hizo otra curación más fuerte, rociando agua bendita por todos lados de la casa, incluyendo el techo, porque también se oía como si alguien cayera entre las láminas. Todos queríamos rezar, pero al principio no nos dejaban. La boca se nos trababa. Lo que íbamos a rezar lo teníamos en el teléfono, pues era tan fuerte esa cosa que hasta nos sacaba de las páginas. El teléfono se apagaba y al señor le dieron una rasguñada muy grande en la espalda, que hasta las garras quedaron marcadas. Cuando fuimos por el agua bendita, fui yo en mi moto por ella, y en el camino se sentía como que la moto se quería derrapar. Por eso me fui más despacio de lo normal, y con solo frenar despacio, la moto se me derrapó. La agarré bien y llegué por el agua bendita. Ese día ahí estaba mi sobrino. Lo quise cargar o agarrar y no se dejaba. Él veía algo malo en mí también, porque entre más me quería acercar para que me saludara, él empezaba a gritar y a patalear. Yo les dije que no lo acercaran por su bien. Lo bueno fue que después de esa limpieza profunda, lo que estaba se pudo ir, o por lo menos quedar atrapado en unos espejos que pusieron. Órale amigos, ya para finalizar, esta historia estuvo muy interesante. No nos explicó muy bien la chica cómo hicieron para alejar a este espíritu que los estaba atormentando. Sin embargo, me da mucho gusto que lo hayan logrado. Qué bueno que ya están bien y que ya este espíritu no los sigue atormentando. Aunque sí me causa curiosidad cómo lo atraparon en los espejos. Si estás viendo este video ahí, coméntanos de qué forma lo hicieron. Y bueno, por aquí te esperamos. Amigos, muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Los quiero invitar a que se suscriban al canal, compartan todos los videos que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Cuídense.